Mariana, después de 18 años, vamos a rescindir tu puesto, declaró fríamente el presidente Javier. Empaca tus cosas antes de que termine el día. Soy Diego Martínez, tengo 55 años y hasta esa mañana de lunes era especialista senior de sistemas en Solaris Tech de la Ciudad de México. Durante casi 2 décadas he sido el pilar del departamento de TI, desde los días del Dial-Up hasta la migración íntegra a la nube. 3 directores han llegado y se han ido, mientras yo permanecía aquí, formando a cada nuevo integrante, recuperando archivos borrados por error, trabajando fines de semana y días festivos sin pedir ascensos ni reconocimientos. Cuando Javier me convocó al despacho junto a Mariana de Recursos Humanos, supe lo que venía antes de que dijera palabra. El ambiente cambió desde la semana pasada. Lo comprendo, afirmé con un leve asentimiento. Salí de la oficina sin una sola palabra más. Sin enojo, sin súplicas, solo un silencio resignado. Al regresar a mi cubículo, noté las miradas nerviosas de los desarrolladores jóvenes, que enseguida desviaron la vista al monitor. El rumor se había esparcido en un abrir y cerrar de ojos. La mayoría eran programadores a quienes había entrenado personalmente, mentes brillantes pero ajenas a los cimientos reales de nuestro sistema. La arquitectura antigua había quedado obsoleta. Nadie manejaba el software que yo escribí, ni tenía acceso a las cuentas de administrador anidadas tras 3 capas de seguridad. Empecé a empacar mis pertenencias con una precisión calma. La foto de familia, la taza hecha por mi hijo en la secundaria y el pequeño cactus que había sobrevivido bajo la luz fluorescente durante 18 años. Bethany de marketing se me acercó, con el rostro tenso. «Diego, acabo de enterarme. Es increíble. Tú eras el alma de Solaris Tech». Asentí con una sonrisa leve. «La empresa solo cambió de rumbo», respondí con suavidad. Ella hizo una pausa, su voz cargada de preocupación. Pero no hubo ninguna señal previa. Guardé silencio un instante y añadí: «Lo sé, pero no pienso armar un escándalo». Al salir, Javier se interpuso para observarme, asegurándose de que realmente me marchara. Ni un adiós, ni un apretón de manos. Solo esa mirada insistente que parecía querer retener al único que conocía cada recoveco de este sistema. Olvidaron que mi meticulosidad, las bitácoras exhaustivas, los protocolos de auditoría que implementé años atrás por orden del departamento legal tras un escándalo previo, fueron los que mantuvieron a Solaris Tech a flote. Y, lo más importante, yo conservo copias de todos esos datos críticos. Sentado en mi viejo Volkswagen Golf, giré la cabeza para contemplar el edificio de 12 pisos, el lugar que ha sido testigo de casi toda mi vida adulta. La tarjeta de acceso, renovada 16 veces, descansaba ahora en mi mano. Arranqué el motor, salí del estacionamiento y me dirigí a mi casa en Coyoacán. Lo que no saben es que este miércoles apenas comienza lo emocionante. Me uní a Solaris Tech cuando solo ocupábamos 2 niveles en un parque industrial. Mi hija Olivia, entonces en kinder, está a punto de recibir su título de posgrado. La empresa creció, yo crecí con ella. Rechacé ofertas de la competencia porque la lealtad corre por mis venas. Mi esposa Andrea bromea que la oficina fue mi segunda familia. Quizá no anda tan desencaminada. Conozco cada bit, cada puerta trasera del software que la gerencia ignora. La infraestructura que forjé ha sobrevivido a 3 adquisiciones y a innumerables proyectos innovadores, que terminaron abandonados. Hace 5 años, Daniel asumió como director de TI, joven, con MBA en mano, lanzando palabras como eficiencia y transformación digital, sin jamás dirigirme la mirada al decir, debemos asegurar el futuro. Sonreí con confianza y pisé el acelerador. Habían planeado todo, menos el hecho de que siempre guardo un as bajo la manga, copias de código, registros de acceso y cada detalle crítico listo para revelar cuando llegue el momento. Hace 6 meses, incorporaron a nuestro equipo a un asesor llamado Javier Álvarez. Siempre impecable en su traje de diseñador, su apretón de manos firme y un título de maestría en ITAM bien visible en su perfil de LinkedIn. Javier solía reunirse en privado con Daniel en la sala de juntas, susurrando mientras yo pasaba. Hace 3 meses, noté sutiles cambios en mis privilegios de acceso. No hubo notificaciones formales, solo ajustes ínfimos en mis permisos de administrador. Podría haber objetado, pero en lugar de eso me dediqué a observar y documentar cada modificación. «Pareces distraído», me comentó Andrea una noche mientras disfrutábamos del porche. «¿Todo bien en el trabajo?»
asentí, dando un sorbo a mi cerveza. Solo los acostumbrados cambios de siempre. Pero estos se sentían distintos. Comencé a quedar fuera de reuniones clave. Dejé de recibir correos sobre actualizaciones del sistema y los proyectos críticos que antes lideraba fueron asignados a los ingenieros más jóvenes. Una mañana, al revisar mi bandeja de entrada, apareció el aviso corporativo. Iniciativa de Modernización TI 2025. Un plan para reestructurar completamente el departamento de TI bajo el mando de Javier Álvarez. En el nuevo organigrama mi puesto había desaparecido por completo. Ese día, mientras realizaba un escaneo de seguridad de rutina, esas tareas menores que a nadie le interesa ya, hallé patrones extraños en nuestro software financiero. Había transferencias periódicas hacia una entidad desconocida llamada Apex Solutions Group. Una rápida búsqueda reveló que esta compañía se constituyó apenas el año pasado, y su dirección oficial era simplemente un UPS Store. Al principio los montos eran diminutos, pero mes a mes fueron incrementándose. No dije nada. En su lugar, documenté meticulosamente el historial de transacciones, los registros de Apex Solutions Group y seguí vigilando en silencio. A veces, el estar callado en la esquina te permite ver todos los trucos. Pensaban que no me había dado cuenta. A la mañana siguiente de mi despido, me senté en mi oficina en casa, la mirada fija en la pantalla de la laptop. No sonó ninguna alarma, no había tráfico afuera, solo el pesado silencio de lo ocurrido. Andrea colocó frente a mí una taza de café bien cargado y se retiró en silencio, respetando mi espacio. Tras 19 años de matrimonio, sabe cuándo necesito estar a solas. Un rato después regresó y me dijo, «Salgo a comprar unas cosas, ¿necesitas algo?» Negué con la cabeza. Una vez cerrada la puerta, abrí el último cajón del escritorio y saqué el pequeño pendrive que guardo con recelo. La política de la empresa prohibía borrar datos, pero hace años, cuando Legal solicitó un sistema de auditoría interna, convencí a todos de mantener una copia off-site. Aceptaron y luego lo olvidaron. Ahora conecto el pendrive al laptop y desbloqueo aquella base de datos cifrada. Correos internos, actas de reuniones, documentos financieros a los que no debería tener acceso. Ahí descubrí el rastro de pagos a Grupo Soluciones Águila, casi 1.8 millones de dólares canalizados a través de transferencias camufladas. Aprieto los dientes. Sé que ese registro es la prueba definitiva para destapar los oscuros entramados de Solaris Tech. Durante más de 18 meses, seguí en silencio el rastro de aprobaciones que conducían directamente al CFO, Guillermo Herrera. Contrasté fechas y cifras hasta descubrir un patrón. Los pagos a Grupo Soluciones Águila coincidían punto por punto con las renovaciones de licencias de software que adquiríamos en toda la compañía, solo que cada factura llevaba un incremento oculto del 15-20%. Lo suficientemente pequeño para pasar desapercibido, pero lo bastante grande para acumular millones de dólares. Al indagar en el registro mercantil, vi que el propietario era Tomás Herrera, cuñado de Guillermo. Las redes sociales confirmaron el vínculo familiar, la prueba perfecta de un esquema para desviar fondos mediante sobreprecios justificables. Me recosté en la silla, sintiendo una calma gélida y concentrada. 17 años resolviendo crisis, restaurando sistemas y defendiendo datos. Siempre la presencia confiable y silenciosa tras bambalinas. Y ahora me desechan como un hardware obsoleto. El teléfono vibró. Un mensaje de Esteban, el joven alista al que guié durante 2 años. «Lo siento, ayer Phillips ya está ocupando tu antigua oficina». Dejé el teléfono sin responder. Todo estaba claro. Daniel y Guillermo querían que desapareciera antes de que el plan saliera a la luz. Creían que conmigo se esfumarían las pruebas. Un viejo ingenuo incapaz de comprender la contabilidad moderna. Abrí el correo, dispuesto a redactar mi denuncia al consejo, pero me detuve. Era demasiado frontal, fácil de descartar como el lamento de un despedido. Borré el borrador y empecé a trazar un plan meticuloso. Mañana es miércoles, reunión del consejo, presentación de resultados trimestrales y aprobación de bonos. El momento perfecto para asestar el golpe definitivo. Cerré la laptop y me asomé a la ventana, contemplando el barrio donde construimos nuestra vida. Por primera vez desde ayer esbocé una sonrisa. El miércoles por la mañana, me estacioné en mi viejo Honda Civic frente a la sede de Solaris Tech, observando a los empleados entrar y salir por la puerta giratoria.
En el asiento del copiloto reposaba mi laptop, conectada a aquella cuenta de correo interna que creé hace un año. Ningún miembro de TI la conocía. A las 9:15 en punto, pulsé enviar al primer correo dirigido a Daniel con el asunto «Irregularidades financieras, atención inmediata», adjuntando el resumen de mis hallazgos. Incluí detalles precisos sobre los pagos a Grupo Soluciones Águila, pero omití cualquier mención al parentesco. Si Daniel estaba implicado, entraría en pánico. De lo contrario, iniciaría una investigación. En cualquier caso, obtendría información. A las 9:45 mi teléfono vibró. Era Daniel. Dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje, con tono imperativo: «Jake, tenemos que hablar de tu correo ya, llámame». No respondí. En lugar de ello, conduje hacia una cafetería junto a Plaza Río. Busqué un rincón discreto. Abrí mi laptop y esperé. A las 10:30 llegó otro correo. Vanessa de Recursos Humanos. «Señor Martínez, hemos recibido información de que podría estar violando su acuerdo de confidencialidad. Cese toda comunicación con el personal de Solaris Tech. De persistir, tomaremos acciones legales». Jugando sucio, intimidación, negación, aislamiento. Me recosté en la silla, sorprendido. No existe ningún acuerdo firmado como alegan. Esbocé una sonrisa irónica y redacté: «Vanessa, por favor, remítame copia de ese acuerdo. No he firmado documento alguno al respecto». Presioné enviar. El primer movimiento para desenmascarar a Solaris Tech ya estaba en marcha. Al mediodía conduje al banco, entré a la cámara fuerte y abrí la pequeña caja de seguridad que mantengo oculta. Dentro hallé una copia más antigua, pero esencial. Todos los protocolos de seguridad originales que diseñé, con fechas y registros claros de quién tenía acceso a cada sistema y cuándo se modificó. Según estos documentos primigenios, Guillermo Herrera solicitó personalmente la ampliación de permisos al sistema financiero hace 18 meses, justo cuando comenzaron las transacciones con Grupo Soluciones Águila. Los datos encajaban perfectamente con cada movimiento que había estado rastreando. Al volver a casa encontré 3 llamadas perdidas, de Daniel, Vanessa y esta vez de Javier Álvarez. Me sorprendió lo rápido que Javier había reaccionado. Sonreí con ironía. Esto apenas se pone interesante. Revisé mi correo personal y leí el mensaje urgente de Esteban. Urgente. Jake, dicen que enviaste un email absurdo sobre fraude financiero. Phillips convocó una reunión de emergencia. Todos están comentando. Te han revocado el acceso, incluso a archivos antiguos. Tenemos que actuar. ¿Qué sucede? Esteban, mi joven protegido, claramente alarmado. Con un leve gesto tecleé mi respuesta breve. Mantente al margen. Solo observa. Porque en este juego, la observación silenciosa es el arma más letal. A eso de las 3 de la tarde, el teléfono de mi oficina en casa sonó, un número que no había usado para el trabajo en años. Contesté, pero guardé silencio. «Hola, Jake», habla Brian Herrera. Su voz sorprendentemente serena. «Tenemos que hablar». «Creo que esto es un malentendido», respondí con calma. «¿Malentendido?», interrumpió Brian. «Las transiciones siempre son complicadas. Si tienes dudas sobre nuestras finanzas, existen los canales formales con el consejo directivo». Hice una pausa estratégica, dejando claro que los directivos no se ocupan de los pormenores técnicos. «¿Mañana? Solo tú y yo para aclarar todo». Respiró hondo. «¿Estás seguro de que mañana puedes?» «Lo siento, estoy ocupado», dije tranquilo, y creo que al consejo le interesaría mucho conocer lo de Grupo Soluciones Águila. Un suspiro largo fue todo lo que obtuvo. «Estás cometiendo un grave error. Podemos arreglarlo. Un buen paquete de indemnización, carta de recomendación, lo que necesites». «Adiós, Brian», colgué sin titubear. Menos de 10 minutos después recibí otro correo de Vanessa. Mi oferta de salida se había duplicado, junto con un acuerdo de confidencialidad total. Están en pánico, pero siguen creyendo que solo estoy reclamando mis derechos como exempleado. No tienen idea de lo que realmente está en juego. La mañana del jueves me brindó la claridad que necesitaba. Pasé la noche revisando miles de archivos para ensamblar las piezas que había pasado por alto. El plan Apex no fue la primera estafa de Guillermo Herrera. Justo después de convertirse en CFO hace 3 años, detecté una serie de pagos irregulares a una compañía llamada Lakeside Business Solutions. Facturas infladas por servicios parcial o nunca prestados. Al consultar el registro mercantil, descubrí que la propietaria era Patricia Herrera, su esposa.
La empresa carecía de sitio web, empleados reales y solo figuraba con una dirección de oficina virtual. Lo más impactante fue, al revisar correos internos, descubrir que Daniel no solo estaba al tanto de estos arreglos, sino que los facilitaba activamente. A cambio, su departamento recibió constantes aumentos presupuestarios mientras el resto se veía recortado. Jason Álvarez, a su vez, también resultó beneficiario, incorporado para desplazar a los viejos directores de TI que cuestionaban los gastos. Cada hilo de correo y minuto de acta de reunión dejaba claro cómo Daniel y Javier inflaban costos legítimos para luego repartirse las ganancias. Ahora cuento con la evidencia necesaria para desenmascarar toda la red, desde Apex hasta Lakeside, desde Guillermo hasta Patricia, e incluyendo a Daniel y Javier. La conexión reveló el verdadero objetivo. Su consultora fue contratada mediante un proceso irregular, saltándose los canales de compra habituales. Su misión no era modernizar el sistema, sino eliminar al único capaz de detectar las irregularidades financieras. Ese era yo. El esquema era ingeniosamente sencillo: crear proveedores con apariencia legítima, aprobar facturas infladas y repartir las ganancias. Como los servicios reales se prestaban a tarifa inflada, las auditorías no detectaban irregularidades. En 3 años desviaron casi 4.3 millones de US. Compilé todo en un informe exhaustivo: gráficos de tendencias de gastos, vínculos familiares con los proveedores ficticios y correos que prueban la complicidad de Daniel. Luego contacté a Robert Chen, ex miembro del consejo con quien trabajé al implementar el sistema de seguridad. Jake Wilson sonó su voz al segundo timbrazo. ¿Cuánto tiempo? Robert, solo necesito 15 minutos. Es muy importante. Silencio al otro lado. Porque Brian y Daniel están demasiado unidos. La reunión de ayer estuvo tensa. Se rió entre dientes. Siempre supiste dónde guardar lo delicado. ¿Dónde nos vemos? 1 hora después, nos reunimos en el Parque El Ángel, a 5 kilómetros de la sede de Solaris Tech. Le entregué un sobre sellado con un resumen impreso y un USB con todos los datos, fechas, cifras y pruebas de los lazos de los Herrera con las empresas fantasma. No busco recuperar mi puesto ni dinero, dije, solo asegurarme de que esto llegue a las manos indicadas. Robert asintió despacio. Mañana convocarán reunión extraordinaria del Consejo. El Comité de Finanzas lo examinará. El momento es perfecto, Jake. Si todo está en orden, las consecuencias serán graves. Esbocé una sonrisa, exacto lo que esperaba. Al regresar al auto, mi teléfono vibró con un mensaje de Andrea. Vino un tal Javier Álvarez a buscarte a casa. Dice que es urgente. Le dije que no estabas. Esbocé una sonrisa. Esa tarde recibí 2 ofertas tentadoras de empresas rivales, puestos superiores y bonificaciones jugosas, pero eran distracciones momentáneas. No buscaba empleo nuevo, planeaba cerrar el círculo. Esa noche, usando información que nunca debí tener, accedí por última vez al servidor de correo corporativo. Programé un envío masivo a cada miembro del consejo para las 8 a.m. siguiente. Asunto: antes de aprobar bonos, favor de leer, con mi informe adjunto. El viernes por la mañana me instalé en el porche con mi café, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Sin alarma, sin traslado al trabajo, solo espera. A las 8, el correo se disparó automáticamente. A las 8:17, mi teléfono explotó en llamadas desconocidas, seguramente asistentes del consejo en pánico. Pasaron directo al buzón de voz. A las 9, comenzaba la reunión de emergencia del Comité de Finanzas. Robert Chen estaba allí, con mi dossier frente a él, listo para medir las reacciones cuando descubrieran el correo y estallara el revuelo. A las 9:32, un mensaje de Esteban. La policía está aquí. Herrera y Daniel están siendo interrogados en la sala de juntas. Javier se ve mal. ¿Qué has hecho? No contesté. Todo se desarrolló tal como lo había previsto. A las 10 a.m. sonó mi teléfono, el número antiguo de Meridian que casi no uso. Contesté de inmediato. Señor Wilson, habla Patricia Graves del área legal. Su voz era seria pero comedida. Necesitamos que venga hoy mismo para tratar la información que ha enviado al consejo. Podemos resolverlo por teléfono, repliqué. No es posible, insistió. Esto debe tratarse en persona. Guardé silencio un instante y respondí. Toda mi evidencia está en el informe que ya tiene, con copias seguras almacenadas fuera de sitio. Si algo me sucediera a mí o a mi familia, esas copias llegarán automáticamente a la SEC y a la IRS. Hubo una pausa y luego dijo,
El consejo se lo toma muy en serio. Algunos directores están suspendidos mientras investigan. Agradeceríamos su cooperación. He cumplido con mi parte, afirmé. Mi trabajo está hecho. Y la llamada terminó. Al mediodía, revisé los portales de noticias empresariales locales. Altos directivos de Meridian Technologies bajo investigación por irregularidades financieras. Sin nombres aún, pero el escándalo ya bullía. A las 2 p.m. sonó mi teléfono de nuevo. Robert Chen al habla, directo. Ha sido una verdadera masacre, Jake. Ante las pruebas, Brian confesó y culpó a Daniel. Daniel lo niega todo. Javier afirma que solo era un asesor ajeno al tema. El consejo no lo acepta. ¿Ya suspendieron a los tres?, pregunté. Así es, contestó Robert. El Comité de Investigación Financiera entra en acción el lunes. Todo avanza a toda velocidad. No hay sitio donde esconderse ya. Sonreí para mis adentros. Esto apenas comienza. La escena se desplegaba como un tablero de ajedrez cuidadosamente planeado, cada pieza movida con precisión y sin prisas. Había observado, investigado y finalmente actuado cuando el momento fue perfecto. La traición de Solaris Tech y sus directivos había desencadenado una reacción en cadena que no podrían detener. Y ahora, con la posición de director de seguridad de la información confirmada, la verdadera victoria estaba a punto de comenzar. Al salir de la sala de juntas, el peso de los días de incertidumbre y las horas de trabajo en la sombra parecían disolverse en el aire. El fraude que había sido tan hábilmente camuflado durante tanto tiempo y que solo yo había sido capaz de desenmascarar, estaba por hacer historia. El caos interno que había desatado, las respuestas evasivas y las maniobras desesperadas de los implicados no solo confirmaban la magnitud de la corrupción, sino que también afirmaban mi posición como la única persona capaz de restaurar el orden. El recorrido de regreso a la oficina fue el último paso en un camino que, aunque incierto al principio, había tomado forma a medida que las piezas encajaban. Había llegado con la intención de exponer la verdad, pero ahora, con poder renovado, lo que antes parecía una simple venganza era en realidad un acto de justicia. En mi mente repasé las palabras que había escrito en LinkedIn y me di cuenta de que no eran solo una reflexión sobre mi relación con la empresa, eran la verdad misma. Nunca quemes puentes, deja que se derrumben bajo el peso de su propia avaricia. No solo era una lección para ellos, sino para mí mismo. La astucia de conocer el sistema, de jugar en sus propios términos, era la única manera de ganar. Cuando entré a la oficina, los guardias me saludaron con una mezcla de respeto y sorpresa. Los ecos de la reunión resonaban en mis oídos, pero todo parecía ya irrelevante. Había llegado mi momento. Esa tarde, el destino de Solaris Tech, el mío y el de todos los implicados, cambiaba irrevocablemente. Sabía que mi papel en la empresa, aunque recién comenzaba, sería el de un guardián. Un guardián que ahora más que nunca sabía que el verdadero poder radica en la información y en el control de quienes la manejan. El lunes no fue solo el inicio de mi regreso, fue el principio de una transformación que garantizaría que nunca más se repitiera lo que había sido posible, gracias a la falta de vigilancia. Las sombras del pasado se desvanecerían bajo la luz de mi auditoría interminable. Era solo cuestión de tiempo antes de que el sistema finalmente se fortaleciera, y en ese proceso lo haría yo también. El sol se colaba entre los rascacielos, tiñendo la ciudad con una luz dorada que parecía reflejar la estabilidad que había logrado forjar en los últimos 6 meses. En mi mente, los recuerdos del caos de la empresa, los pasillos oscuros de corrupción y las largas horas frente a las pantallas para desentrañar la verdad, se desvanecían lentamente, dejando espacio solo para la calma de saber que al final había hecho lo correcto. Mi nuevo puesto no solo representaba una victoria personal, sino también un testimonio del poder de la vigilancia, la integridad y la estrategia. Los pasillos de Solaris Tech ahora resonaban con una energía distinta, la de un equipo que había sido renovado y fortalecido por el peso de los errores del pasado. El sistema de seguridad que había establecido, más que una simple red de protección, se había convertido en la piedra angular de una nueva era para la empresa. Los fallos y las vulnerabilidades que antes parecían inquebrantables ahora eran rápidamente identificados y corregidos, y la confianza interna había sido restaurada. Al caminar por los pasillos con Andrea, me sorprendió lo ligera que se sentía la atmósfera.
No más miradas de desconfianza o miedo, solo el reconocimiento tácito de un trabajo bien hecho. Y sin embargo, la verdadera satisfacción no provenía de la admiración o el respeto de los demás, sino de saber que había actuado de manera justa, firme y sin concesiones. Cuando el mensaje de Robert llegó, casi no lo necesitaba para saber lo que había logrado. El aumento del presupuesto de seguridad era solo un reflejo de la confianza plena que los demás habían depositado en mí, pero en cierto modo era también una señal de que Solaris Tech ya no era la misma empresa de antes, y yo no era el mismo Jake que había sido despedido sin previo aviso. El contraste entre mi vida antes y ahora era palpable. Había llegado al fondo de un sistema corrupto, pero en lugar de hundirme con él, había salido a la superficie más fuerte, con el control en mis manos. Esta vez, el puente que construí no se caería bajo el peso de la avaricia, porque ya no era un puente frágil, sino una estructura sólida, diseñada para perdurar. Andrea y yo llegamos al restaurante, y mientras nos sentábamos, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, completamente en paz. Ya no importaba lo que el pasado había traído, ni lo que había costado llegar hasta aquí. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades, pero con un fundamento tan firme que nada podría derribarlo. Era el momento perfecto para reflexionar, para disfrutar de la calma y para, finalmente, sentir que todo había valido la pena.